por multicolonialidad. Entonces, ese es el que debería ser -1. O sea, de todos los periodos que tenga, todos los debo de incluir. Exactamente, sí. Oh, Dios. Okay. Entonces, sí, o sea, ¿por qué? O sea, y eso es una de las preguntas de por qué es lo que está raro como en el paper de ellos, es si lo que tú no incluyas es como parte del grupo de referencia, o sea, contra que comparas todas las demás dummies, ¿no? Y lo que hacen ellos, si yo no estoy mal, es que solamente incluyen las dummies de los cuartos trimestres de cada año. Sí. Entonces, el grupo de referencia es como todos los otros 3 trimestres, pero de todos los años, no solamente del periodo pre. ¿Sí tiene sentido eso? Creo que es lo que hacen en el paper ellos. Sí, toman las domis anuales, creo. Pero según yo no son las anuales porque los datos son trimestrales, sino que es el cuarto trimestre de cada año. Ajá, sí. Entonces como que los otros 3 trimestres son como se vuelven como periodo de referencia, pero tanto los pre como los post. No sé, como que es una cosa. Sí, entiendo. Sí. Y yo sí lo hice cada trimestre. Chance y por eso salió diferente, no sé. No, sí, claro. A ti te seguramente está diferente a lo que hicieron ellos. Casi que probabilidad 1. Ok. Sí, Sale pro. listo. Segundo que... Vale. Profe, ¿le puedo preguntar de la segunda pregunta? Sí, dale, mientras encuentro Sí. acá, pues estoy buscando que no sé ni qué. Nos dijo que el color rojo lo usáramos como control y los otros colores lo pusiéramos como el tratamiento con el calendario que teníamos en la página que nos mandó. Ajá, sí. Nada más que ahí ya no entendí. O sea, tomamos solamente como el primer cambio de semáforo o si ponemos unos y ceros para los estados que regresan a otros colores y luego vuelven a rojo. Unos y ceros. O sea, si vuelven a rojos, es como si volvieran a estar en el control después. Debería Ok. ser. Sí. Entonces, ya que tenga como la base con unos y ceros, aunque no importa que regresen, ya hago la diferencia en diferencias y eso está bien. Exacto, sí. Ajá. Ok, vale. Sí. Gracias. De nada. Entonces, a ver, voy a compartir la Profe, pantalla. ¿Sí? yo también le puedo preguntar algo. Dale. Es que nosotros estamos trabados igual en la 2, en la del COVID, porque, o sea, no sabemos bien cómo asignar la de post. Ajá. No, porque, o sea, esto piensen que es como, o sea, es cuando hablamos, el caso más sencillo es cuando hay como un grupo que es todo tratado en un momento a otro, ¿sí o no? O pues pueden ser varios estados. Entonces, como que el post está bien definido, como que hay un periodo post bien definido. Pero aquí, como diferentes estados cambian a tratamiento en diferentes momentos, toca hacer el análisis que es con efectos fijos de estado, efectos fijos de tiempo y simplemente una dummy que vale 1 y 0 cuando está tratado y 0 cuando no. Ok, pero o sea, por si donde nos estamos trabando es como tipo en el framework, bueno, en el Excel, o sea, cómo hacer que corra durante los días y que se vaya asignando como 1 y 0. No, no O sea, entendí. o sea, es que los datos, o sea, en cada columna es un día diferente, ¿no? Entonces, o sea, no sabemos cómo hacer, o sea, literal, o sea, sobre el tiempo, cómo correr sobre el tiempo. Como correr sobre el tiempo. O sea, yo estoy de acuerdo. Hay una columna que es básicamente el día y acá te dice los muertos y los contagios, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y pues el estado. ¿No? Es que en la que nosotros descargamos como que cada columna es un día diferente y solo viene ahí como el número de contagios y hay otro archivo que es el que viene el de decesos. Ok. O sea, tú lo que dices es que como vienen los datos más o menos como que acá está el estado, que va del 1 al 32, digamos, y acá dice día 1. Pues bueno, es una fecha, ¿no? Día 2. ¿Y así? Ajá, sí, ¿Sí? sí. Ok. Eso está bien. Entonces, lo que tienen que hacer es un... Ya entiendo lo que dices. Lo que tienen que hacer... Estos datos así no les sirven a ustedes para hacer la regresión. Entonces, lo que tienen que hacer es... Esto se llama un reshape. Entonces,
Así yo lo había bajado, prof, con razón no me salió. Entonces, es un reshape. Entonces, básicamente, los datos así en este formato, en ciencia de datos se llaman formato wide, que quiere decir como por cada estado tengo una columna para cada como momento del tiempo, ¿sí o no? Y ustedes como los quieren es en formato long. Esto lo vamos a hablar en algún momento, pero o sea, no es nada grave, yo lo puedo repasar. Pero entonces básicamente es como que acá está el estado, va a estar después la fecha y va a estar una columna con pues, contagios. ¿Sí? Básicamente es algo así lo que queremos. Y entonces acá va a estar el estado 1, 2, 32, y digamos va a estar el día 1 muchas veces, después va a estar el 1 al 32, y después el día 2, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, literalmente el comando que quieren es, o sea, la operación que quieren hacer en ciencia de datos se llama un reshape, y el comando en R se llama un reshape. O sea, lo googlean reshape R y les muestra cómo pasar de acá a acá. Ok, Ok. y después tendremos que hacer como otra columna donde se asigne, o sea, donde haya unos y ceros en los días, ¿no? Claro, Bueno, entonces acá por estado. básicamente quieren como el tratamiento, o pues sí, y entonces exacto, esto tiene que valer unos y ceros para diferentes estados en diferentes días. Aquí lo que Irma está diciendo es que yo les había aconsejado, pues me parecía más fácil a mí. Ustedes pueden definir el tratamiento como ustedes quieran. Una opción es definirlo 1 si rojo y 0, digamos, otro color. Otro color. Y yo lo que le había sugerido a alguna gente es que lo hicieran al revés. Que lo hicieran como 1, otro color y 0 rojo. O sea, como lo opuesto a esto. Y entonces la ventaja de eso es que todo el mundo arranca como el control, porque todo el mundo arranca en rojo. Y después se prende el tratamiento que es cambiar a otro color. Y entonces, a ver si estamos de acuerdo, matemáticamente el beta de este tratamiento y lo va a llamar el alfa de este tratamiento, ¿cómo se comparan esos dos coeficientes? Deberían de ser iguales, pero con signo contrario, ¿no? Exactamente. En el Entonces, primero sería, en teoría, sí, el primero es como el efecto de pasar de otro color a rojo y el otro es el efecto de pasar de rojo a otro color. Entonces, pues las dos cosas deberían ser matemáticamente lo mismo, pero pues con signo opuesto. Perfecto, prof. Muchas gracias. Listo. Pero si tiene sentido esto, o sea, lo del reshape y eso. Sí, claro, es que, o sea, de la otra forma yo no hallaba cómo, o sea, poder hacerlo durante todos los días, pero sí, o sea, ya poniéndolo en una sola columna la fecha, ya es mucho más fácil. Sí, entonces, exacto. Entonces, esta operación es una operación súper común en datos porque depende cómo le entreguen a uno los datos. Y uno a veces, por alguna razón, de pronto los quiere en formato white. Pero pues sí, la operación, digamos, de ciencia de datos se llama reshape y hay un comando en R que se llama reshape. Ahora, Perfecto, gracias. advertencia, este es de los comandos, o sea, este es un comando como famoso en todo el mundo porque nadie nunca sabe cómo usarlo de memoria, o sea, uno tiene que leer el help siempre que lo use. Solamente para que sepan que si leen el help 18 veces y se confunden, no se preocupen, eso les pasa a todo el mundo. O sea, yo todavía miro el help de cómo hacer un reshape cada vez que hago un reshape. Profe, Sí, y en el inciso 1 de justo esa pregunta del COVID, no necesitamos ningún código, ¿no? Es más como sí, nosotros argumentar nuestra postura, ¿no? sí, completamente. Ok, vale. Va, listo. Entonces, antes de empezar, solamente para que todos estemos como en la página, entonces les mandé como el taller de preparación de este examen. Eh, ahí para que lo vean. Entonces, pues, ya saben, es como parecido un poco a o sea, si hacen el taller y tienen las cosas como listas, como que el examen debería ser bien fácil y si no, pues no. Pero no me tienen que negar el taller ni nada por el estilo. Si tienen dudas, igual me pueden avisar.
De pronto, no sé, porque no he terminado de escribir el examen como final, de pronto lo varío un poco y va a ser, digamos, o sea, de pronto se desvía un poco más del taller que la vez pasada, pero si se desvía va a ser más para el lado fácil que al lado difícil. Entonces no se preocupen por eso. Eh, Listo. Y entonces, solamente como por última vez, porque también he recibido un par de correos de eso, no vamos al taller 4 pues porque ya no alcanza el tiempo del semestre. Eh, entonces, el examen 3 es el 1 de diciembre, el último día de clase, pues o sea, no de clase LITAM, pero de nuestra clase, y no hay final. ¿Listo? Y recuerden que la nota es el máximo entre el promedio de los 3 exámenes y como el promedio ponderado de los exámenes y el taller. Y los talleres, pues. ¿Listo? ¿Preguntas como logística sobre eso? ¿Puedes repetir lo del máximo, prof? ¿Cómo estuvo? Está, tal vez lo mejor es que les comparta, a ver si lo tengo por acá como el syllabus, porque es que la verdad ni me acuerdo de la fórmula. Eh, a ver, ¿será que lo tengo por acá? ¿Cómo hago? Chan. A ver. ¿Dónde está eso? Ah, me metí donde no era. A ver, entonces básicamente por acá está la fórmula. Entonces, en teoría los talleres van lo mismo que los 3 parciales, ¿no? Entonces, el máximo es, o sea, la nota final será el promedio entre los 3 exámenes, como sin contar los talleres. Entonces, básicamente, cada examen vale 33% en ese escenario. Y hay otro escenario en el cual los talleres entre todos valen 25% y cada examen vale 25%. Y calculo esas dos cosas en Excel y después digo a Excel, elija el máximo entre las dos columnas y ya. ¿Sí? Sí, no, gracias. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, voy a arrancar, sí, el tema. Entonces, tengo que confesar que no estoy muy seguro dónde me quedé la vez pasada. ¿Por acá? ¿O ya me ha pasado esto? ¿Alguien se acuerda? Yo debería saber, pero honestamente no me acuerdo. Por aquí tengo como el último que escribí. Bueno, voy a arrancar como desde acá porque qué. Porque no me acuerdo. ¿Cómo? ¿O era más adelante? No, según yo más o menos fue por ahí, profe. O sea, Sí. como que vimos justo esta restricción, creo. Claro. Que Y recuerden, ya. Entonces, bueno, entonces básicamente, recuerden que lo que estamos hablando era para, estamos hablando como de si hay efectos heterogéneos, ¿no? Ya hemos hablado que queremos ver con la validez interna y externa de un estudio. Ya hemos hablado de unos supuestos que vamos a requerir en esta parte. Estos supuestos es como otra manera de escribir los supuestos que ya hemos visto, la mayoría. Pero necesitábamos, hasta el momento hemos hablado de que se necesitaba SUTBA, que era esto de que no hay externalidades. Habíamos hablado de que este instrumento básicamente tenía que ser localmente, o sea, condicional a las vainas que observemos como un experimento básicamente, o sea, condicional a lo observable. Z debería estar casi que asignado aleatoriamente comparado con Y y con el tratamiento. Y habíamos hablado de la restricción de exclusión, que es básicamente si dos personas o una persona tienen el mismo tratamiento, pero dos zetas diferentes, como Z solamente puede afectar Y a través del tratamiento, entonces haré lo mismo. ¿Listo? Y eso básicamente era una manera de decirlo de validez, que es decir, Z solamente puede afectar Y a través del tratamiento. Entonces, si el tratamiento da lo mismo, lleva lo mismo. Así Z valga cosas diferentes. Listo. Y veamos, por ejemplo, y esta es la parte en la que me había quedado. Entonces, recuerden que el ejemplo que estamos usando como aquí, digamos, de combate, como para hablar siempre, es el ejemplo de la lotería para ir a Vietnam en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, supongamos que a nosotros nos interesa cuál es el efecto causal de hacer servicio militar en el ingreso de las personas o cualquier otra cosa. Y vamos a usar este número que sale de la lotería como instrumento.
instrumento ya sabemos que es básicamente aleatorio, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora pensemos un poco más en la validez del instrumento o digamos, en el exclusion restriction, que no exactamente, digamos, vamos a ver en este caso, ya lo hemos discutido un poco, no necesariamente quiere decir que se cumplan los supuestos. ¿Por qué? Porque básicamente, pues sale, digamos, este número, eso como es aleatorio, básicamente es una lotería, garantiza que se cumpla el supuesto de independencia, o sea, esto no puede estar correlacionado con los resultados, disculpen, potenciales de las personas, por definición, porque es algo aleatorio. Pero eso no quiere decir que se va a cumplir el exclusion restriction o que el instrumento sea válido. ¿Por qué? Porque hay gente que evita ir a la guerra si le sale su número inscribiéndose a la escuela. Entonces el instrumento, digamos, tiene como dos efectos en las personas. Uno es que hace que sea más probable que vayan a Vietnam, sí, de acuerdo. Pero otro es que algunas personas los induce a que tengan más escolaridad. Porque gente que de pronto no iría a la universidad dice, no, pues me meto a la universidad, así yo no tuviera pensado hacer eso, para evitar ir a que me maten a otro país. Entonces, eso lo que hace es que el instrumento tenga como dos canales obvios por los cuales puede afectar los ingresos o no. Un canal, obviamente, es pues haber prestado servicio militar, pero el otro canal es haber incrementado o cambiado, digamos, los años de educación de algunas personas o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, esto lo que hace es que, aunque este instrumento sea aleatorio, viola o pues uno podría pensar, viola la exclusion restriction o no es completamente válido para usarlo como un instrumento de si la gente fue a la guerra o no en el efecto de los salarios. Entonces es clave porque muchas veces la gente confunde que algo sea aleatorio, que es independencia, con que se cumpla la restricción de exclusión o que sea válido el instrumento. Y las dos cosas son diferentes. ¿Eso es claro para todo el mundo? Sí, profe. Listo. Ok, el otro supuesto que necesitamos es básicamente que haya una primera etapa, que lo que quiere decir esto es el valor, o sea, leámoslo, el valor esperado del tratamiento, dado que a mí el instrumento se prende, digamos, vale 1, comparado con el valor esperado del tratamiento, si el instrumento vale 0, no puede ser 0. O sea, esto lo que quiere decir es que básicamente Z tiene un efecto en D. Porque si este valor esperado valiera 0, o sea, lo que implicaría si esto fuera igual a esto, lo que implicaría es que, sin importar cuánto valga el instrumento, que es esto, recuerden que este es el valor de Z. Voy a poner acá. Así. Entonces, si el instrumento sin importar que valga el instrumento, si la probabilidad de ser tratado es lo mismo, lo que quiere decir es que el instrumento no tiene ningún efecto en el tratamiento. Entonces, como que no hay primera etapa. Pensémoslo así, como digamos, en la nomenclatura que estábamos hablando antes. Entonces es importante que esas dos cosas no sean iguales porque si no, pues ya sabemos, digamos, lo hemos visto antes, el instrumento pues no va a poder usar variables instrumentales porque no va a poder dividir, digamos, cuando calculaba el coeficiente del IB, pues el denominador sería 0 y eso no se puede hacer. ¿Sí? Ahora, pocos supuestos que yo realmente puedo comprobar porque yo tengo datos sobre Z y sobre D, lo cual quiere decir que yo, pues, que es lo que hemos hablado siempre, yo esto básicamente puedo mirar cuál es la correlación o puedo hacer una regresión de D contra Z o lo que sea, y viendo cuál es el coeficiente de eso, puedo saber si efectivamente hay un efecto. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sí. Ok, ¿listo? Muy bien, y esta parte es clave, que es el supuesto que va a ser nuevo, o es un supuesto que al menos hasta ahora no hemos hablado, y es que pi tiene que ser mayor a 0 para todo el mundo o menor que 0 para todo el mundo.
Ahora, pi, si ustedes recuerdan, ya no lo tengo escrito, pero esto es básicamente el efecto, acá está, es el efecto causal del instrumento en el tratamiento. O sea, básicamente efecto de Z en D. Entonces, lo que quiere decir esto es que el instrumento hace que todo el mundo, o sea, hay dos opciones. O el instrumento hace que la probabilidad de que todo el mundo sea tratado aumenta, o el instrumento hace que la probabilidad de que todo el mundo sea tratado disminuya. Pero no podemos tener que el instrumento aumente la probabilidad de ser tratado para algunas personas y disminuya la probabilidad de ser tratado para otras personas. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, empecemos, por ejemplo, en el efecto el que hablamos ahora, el efecto pues de la Lotería de Vietnam. ¿Ustedes creen que este supuesto se cumple en la Lotería de Vietnam? Pues sí aumenta la probabilidad de que algunas personas sean tratadas, ¿no? Exacto. Pero podría ser que aumente la probabilidad para unas personas y la disminuya para otras. Pues no. No, es difícil, o sea, mejor dicho, al menos es difícil argumentar que habría personas que hubieran ido a la guerra sin la lotería y que no hubieran ido con la lotería. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si le sale el número. Bueno, ¿Cómo, prof? o sea, sería muy difícil argumentar. Yo básicamente estoy diciendo que esto se cumple. ¿Por qué? Porque la manera en que no se cumpliría es, para muchas personas, aumenta la probabilidad de la guerra. O sea, digamos, si te sale el número de la lotería, pues es más probable que te vayas al ejército. Eso creo que es claro. Pero para que eso, digamos, si este supuesto no se cumpliera, lo que tendría que pasar es que para algunas personas sea más probable meterse al ejército si no les sale el número en la lotería que si les sale. O sea, es como gente que básicamente, si no le salía el número de la lotería, hubiera decidido no meterse a la guerra, pero cuando le salió el número, hacen hasta lo imposible para no ir al ejército. Y es como difícil Ah, pensar que hay sí. una persona de ese Ajá. estilo. Sí. Listo. Ese es básicamente el argumento. Ahora, esto tiene sentido para muchos instrumentos y muchos instrumentos van a cumplir con esto, pero no todos. Por ejemplo, un instrumento que la gente usa a veces, a veces, es el género del primer hijo o de los primeros dos hijos. De los primeros dos hijos. Entonces, este es un instrumento que la gente usa para ver, digamos, acá donde el tratamiento sería tener un hijo adicional. Entonces, la lógica acá es, si a la gente le salen dos hijos o sea, sus dos primeros hijos son del mismo género, es más probable que intenten tener un tercer hijo, como para tener hijos de diferentes géneros, que si no. ¿Sí se entiende como la lógica del instrumento? Sí. Entonces, como un instrumento digamos, sobre el número de hijos que tiene la gente. Digamos que esa es la variable endógena que queremos instrumentar. Entonces, de nuevo, la lógica es, si la gente tiene dos hijos del mismo género, es más probable que intenten tener un tercer hijo para ver si le salen como todos los géneros en su familia. Mientras que si tiene dos hijos de géneros diferentes, como que para, porque ya tiene como la parejita, como se diría. Entonces, este instrumento, ¿creen ustedes que cumple monotonicidad o no? O sea, no sé, ¿qué opinan ustedes? O sea, se aumenta la probabilidad de, como había dicho, que si tienes ya dos hijos de un mismo género vas a querer tener otro hijo, ¿no? Entonces, sí se cumple monoticidad. Pero ¿creen que podría haber gente en el mundo
que tener dos hijos del mismo género disminuya sus ganas de tener un tercer hijo? Yo creo que Pues, chance sí, ¿no? O sea, si te dan mucha lata los niños, yo creo que sí podría hacer como... Ya no Pero no voy es a... tanto como dos hijos, sino del mismo género. O sea, aquí la parte clave no es que has tenido dos hijos que de pronto te dan mucha lata, pero si te salen del mismo género, de pronto, o sea, ¿crees que eso afecta? O sea, acá, piensen que aquí lo que queremos comparar es gente con dos hijos del mismo género y dos personas con hijos de diferente género. Entonces, como que en promedio, ¿quién cree que tiene más probabilidad de tener un tercer hijo? en promedio, los que tienen Ah, dos del mismo del género. mismo género. Exacto, como para completar, digamos, como, no sé, la parejita ya no tiene sentido, pero como para de ambos géneros, ¿sí o no? Sí. Ahora, eso es en promedio. Ahora, que se cumpla en promedio no quiere decir que se cumpla para todas las personas. Entonces, es verdad que para todas las personas, si ellos hubieran tenido dos hijos del mismo género, es más probable que traten de tener un tercer hijo que si tienen dos hijos de géneros diferentes. Pues no. ¿Por qué? O sea, a mí. Pues, o sea, Vas. pues, o sea, si ya tienen como la pareja, por así decirlo, o sea, ya no buscan un tercer hijo que cumple, o sea, que les ayude a cumplir eso, ¿no? Pero no entendí eso. Porque eso es el argumento de por qué en promedio dos del mismo género hace que la gente trate de tener un tercer hijo comparado con dos de géneros diferentes, ¿no? Sí, y entonces, ¿cuál fue la pregunta? O sea, Perdón. la pregunta es, eso se cumple en promedio, pero que se cumpla en promedio no quiere decir que se cumple para cada persona o cada, pues digamos, para cada pareja de esposos en este caso, o pues de, no sé, gente que decide tener hijos. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes creen que es posible que haya personas en la población o parejas en la población que si tienen dos hijos del mismo género, es menos probable que decidan tener un tercer hijo a que si hubieran tenido dos hijos de géneros diferentes? Pues sí, puede ser. Como, ¿por qué? O sea, una razón. O sea, a mí se me ocurren dos un poco que espero que puede ser que hoy ya no se cumpla en los datos en agregado, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos que cuando, o sea, digo, ahorita ya no se cumple, pero cuando solo los hombres estudiaban, ¿no? Digamos que pues ya tuviste dos hombres, es muy caro mandarlos a la escuela, entonces tal vez ya mantener un tercer hijo cuando vas a mandar dos a la escuela es muy caro, ¿no? O sea, Sí, algo así, aunque sí, ahorita o ya sea, puede es ser una que sí. buena razón, sí. Y eso pasa O, todavía en los datos. o algo, no sé, todavía en los países donde se usa como aquí, que todavía se usa un poco, que si tienes a las hijas, el papá les paga la boda o algo por el Claro, estilo. Si ya tienes dos hijas y te arriesgas a que te salga la tercera, pues no sé, pagar tres bodas ya está muy pesado. sí, completamente de acuerdo. Esos son un par de argumentos que funcionan. Entonces podría ser un par de personas que siempre te dicen, no, ya tengo dos hijas y la tercera me va a salir muy cara por la boda o algo por el estilo, entonces ya ni me arriesgo a que 50-50 me salga el niño. Entonces, o sea, lo importante es, aunque todos estamos de acuerdo que en promedio, o sea, la persona promedio que uno se encuentra en la calle, se cumple que este instrumento aumenta la probabilidad de tener un tercer hijo, puede haber ciertas personas, algunas en la población, que no solamente se queden cero, o sea, como que no haya, sino que el efecto vaya en la dirección contraria. Y si hay esas personas, se viola este supuesto, el supuesto de monotonicidad. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, pues acá había otro ejemplo, pero no importa. Vamos en este. Profe, Entonces, sí, entonces, o sea, si se vio, o sea, para la muestra puede que funcione, pero si para la población ya no, entonces, o sea, ya no aplica, no es tanto ¿o como eso. O cómo? sea, puede que, o sea, si funciona en promedio, no quiere decir que funcione para cada persona. ¿Estamos de acuerdo? Eso, o Sí. sea, eso es un concepto en general, pues digamos, en la vida. Entonces, uno normalmente tiende a pensar en promedios. Entonces, como, ¿será que, por ejemplo, tener dos hijos del mismo sexo aumenta la probabilidad de tener un tercer hijo? O sea, en promedio creo que todos estamos de acuerdo que la respuesta es sí, pero si no se cumple para cada persona,
en nuestra base de datos, o en la muestra o en la población, entonces se viola el supuesto de monotonicidad. Ok. Es súper difícil que no se viole, ¿no? Entonces, o sea, en general suele ser difícil, sí. Sí. Es uno de los más complicados. Pero, por ejemplo, en la lotería de Vietnam sí se cumple. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, o es difícil pensar que hay gente que si le sale la lotería, eso disminuye su probabilidad de ir al ejército. Puede que no la cambie porque ellos decidan ir pues a estudiar o prefieran no ir al ejército y que los metan presos o algo por el estilo, pero eso es como que la probabilidad no cambia, eso es cero. Pero hay muy poca gente que disminuye, o sea, como que la dirección, como que el efecto va en la dirección contraria. Eso sería como muy difícil de pensar un caso como ese. ¿O no? Sí. Listo. Entonces ahora, bajo O sea, esto... perdón. Sí, dale. Que se violara sería alguien que, digamos que antes decía, bueno, yo sí voy a la guerra y luego salió la lotería dijera, no, ahora hago todo por no ir. Exactamente. Que sería como, pues uno dice, muy raro. Si tú ya empiezas a ir a la guerra y te sale la lotería, pues dices, "Bueno, me da igual o no". O sea, no cambia tu probabilidad, pero es como difícil pensar en alguien que la disminuya. Ok, Sí, de acuerdo. listo. Entonces ahora, si estos supuestos se cumplen, que son los 5 supuestos que vimos antes, que eran subva, o sea, que no haya como externalidades, el de independencia, que es básicamente como que el instrumento sea básicamente aleatorio, condicional a los observables. El de exclusión, el de monotoicidad, y ya no sé cuál otro. Y el que haya primera etapa. Si eso se cumplen, entonces variables instrumentales va a identificar lo que se conoce como un late. O sea, un efecto, un local average treatment effect, o sea, un efecto local promedio. Que básicamente se calcula, como ya sabemos, con el efecto de Z contra Y dividido contra el efecto de Z contra el tratamiento, que es lo que siempre hemos visto. Ahora, la parte es definir exactamente qué quiere decir este late. O sea, qué quiere decir ese efecto. Entonces, para eso, pensemos, pensemos en esto. Lo que quiere decir el late, básicamente, es el efecto causal del tratamiento en Y para aquellas personas que el instrumento hizo cambiar su estatus de tratamiento. Entonces, creo que acá abajito tengo el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el efecto del servicio militar en los ingresos y usamos como variable instrumental la lotería de Vietnam, entonces el efecto que estamos identificando es el efecto del tratamiento, o sea, meterse al ejército en Vietnam, en los ingresos, pero para la población para la cual el instrumento, digamos, hizo cambiar de no meterse al ejército a meterse al ejército. ¿Qué no nos puede decir la variable instrumental? No nos puede informar nada sobre las personas que son supremamente patrióticas, digamos la gente que se metió voluntariamente al ejército, o sea, hubiera ido a la guerra sí o sí, o la gente que no va al ejército sin importar si le sale el número de la lotería o no. ¿Eso tiene sentido o no? Prof, pero cuando calculas el late, no se te están yendo estas observaciones, o sea, como no estás considerando estos casos o sea, estos dos últimos casos, o sí se están considerando. O sea, están en la base de datos, sí. Pero como la variable instrumental no tiene efecto sobre esas personas, entonces, aunque están en la base de datos, el beta que estima la variable instrumental, digamos, o sea, el efecto del tratamiento, aunque ellos están en la base de datos, no habla sobre ellos. Habla únicamente sobre las personas que el instrumento es capaz de mover de estatus, que son la gente que pasa como de no ir a la guerra cuando no le toca a ir a la guerra cuando le salió el numerito. Ok, pero entonces como que eso no le mete ruido al estimador del late, entonces. No, tenerlos en la base de datos no le mete nada de ruido, pero lo importante es identificar que lo que yo estoy, o sea, como que el objeto que yo soy capaz de identificar con la regresión
es el efecto en esta gente que, digamos, es movible por el instrumento. Y eso no te dice nada sobre la gente que, digamos, el instrumento no tiene ningún efecto sobre. Que en este caso, digamos, sería la gente que se mete voluntariamente al ejército o la gente que hace hasta lo imposible por no meterse al ejército. Ok, perfecto. Gracias. Y esto, obviamente, esta distinción solo es importante cuando hablamos de efectos heterogéneos. Porque si los efectos fueran heterogéneos, me faltó una E, ¿no? Heterogéneos. No sé, ¿me falta una E o no? Bueno, no sé. Porque si los efectos fueran homogéneos, pues entonces el efecto sobre esta gente que el instrumento manipula y es capaz de cambiar sería el mismo efecto que se mete voluntariamente a la guerra y la gente que no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Y entonces esto tiene una discusión bien importante, que es la que hemos hablado antes, de validez interna y validez externa. Entonces, validez interna, recuerden que es básicamente si somos capaces de identificar un efecto causal, el efecto causal sobre la población que estamos estudiando. Entonces, cuando hacemos, digamos que hacemos un estudio de cuál es el efecto de ir al ejército en el ingreso o en lo que sea, usando como instrumento la Lotería de Vietnam. Y entonces eso efectivamente digamos que se cumplen los supuestos de variables instrumentales. ¿Es este estudio internamente válido? ¿Y ustedes qué responderían? Que sí. Ok, entonces digamos que sí, excepto porque lo puse en comillas, porque recuerden que nosotros habíamos hablado de que es posible que haya una violación a que el instrumento sea válido o no. Sí, lo del estudiar, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, la validez del instrumento. Entonces, si ustedes creen que el instrumento es válido, o sea, dicen esa historia que yo me inventé de los ingresos, es muy poco probable. Entonces, el estudio es internamente válido, sí, e identifica el efecto causal de, digamos, para la gente que esta lotería induce a ir a la guerra en sus ingresos, ¿no? Ahora hablemos de validez externa. Entonces, validez externa es que tanto puedo yo aplicar los parámetros que yo descubrí con mi investigación en otras poblaciones. Entonces, supongamos, pues la mayoría del tiempo no hay estas guerras que toca como hacer loterías para ver quién va a la guerra o no, sino que la gente se mete voluntariamente al ejército o no se mete. Y entonces, digamos que el comandante del ejército quiere saber si que la gente pase por el ejército es positivo en sus ingresos o no. ¿Su estudio podría hablarle sobre esa población? Tienes un poco de ruido, ¿no? O sea, Estados Unidos es particularmente... No, pero supongamos que es el jefe del ejército en Estados Unidos. O sea, no sé, el comandante en jefe de allá o lo que sea. Y él básicamente le pregunta a unos economistas, les hace o sea, lo que hace literalmente el gobierno todo el tiempo, que es paga una comisión para que le dé unas recomendaciones y les pregunta, primera recomendación, ¿el ejército tiene un efecto positivo o negativo sobre la gente que se mete al ejército? O sea, la gente que se mete voluntariamente al ejército. Para ver si el Congreso le da más plata o no al ejército, algo por el estilo. Entonces, ¿ustedes qué dirían en base a el estudio que hicieron con la Lotería Vietnam? Pues ya habíamos dicho que este estudio solo es válido para la gente que salió en la lotería. Exacto. Y entonces como que es difícil, o sea, no sabemos, literalmente es que no sabemos, cómo se compara el efecto en esta gente que como que fue la que se indujo a participar en el ejército por la lotería, comparado con la gente que normalmente se mete de voluntario al ejército. Porque no, de esa gente, variables instrumentales no nos fue capaz de decir nada. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, lo primero que uno debería preguntar es, o sea, digamos, matemáticamente no hay validez externa, pues porque por definición, el beta causal que identificamos aplica solamente para esta gente que es el número de lotería y no aplica para la gente que se mete voluntariamente al ejército. Pero
que eso sea matemáticamente, ahora echémosle un poquito como de lógica. ¿Ustedes cómo creen que se compara la gente que se mete voluntariamente al ejército con esta población que es, digamos, la gente que se induce por el número de lotería? ¿Son parecidos o no son parecidos? Pues muy probablemente no. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor y la gente que es como muy patriota, viene de distintos estados a la gente que va solamente porque le salió en la lotería. Ujú. ¿Y cómo creen que se compara, digamos, el nivel de educación de los padres? O sea, sin saber estadísticas, pero ¿qué creen? Yo diría que los más patriotas sus padres tienen ingresos más bajos. Ajá. Y educación más baja probablemente. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa? Bueno, digamos ya con esas. Entonces, aunque yo identifique un efecto causal, yo en este caso particular diría, es probable que ese efecto causal sea muy diferente para esa gente que se induce por la lotería al efecto causal para la gente que se mete al ejército voluntariamente, porque las poblaciones son muy diferentes. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, profe. Ok. Entonces acá, una cosa con la cual, y esto es importante siempre como de terminología, la que uno suele hablar en variables instrumentales, es que el instrumento, digamos, divide a la población en 4 grupos. Los que se llaman los compliers, que es la población que básicamente el instrumento logra cambiar de control a tratamiento. Entonces, digamos, en nuestro ejemplo sería la gente que la lotería, sacar el número en la lotería de Vietnam, los induce de no estar en el ejército a estar en el ejército. ¿Listo? Están lo que se conoce como los always takers, o sea, los que siempre toman, y esta es la población que iría al ejército, o sea, el tratamiento sería igual a 1, sin importar si le sale el número de la lotería o no. Entonces, básicamente serían como los voluntarios o no. Están los never takers, que es la gente que nunca tomaría el tratamiento, sin importar si se lo ofrecen o no. Entonces, esta obviamente es la población que, digamos, hace hasta lo imposible para no ir a la guerra. Y está lo que se conoce como los defiers, que es la población que básicamente con el instrumento no va a la guerra y con el instrumento apagado, o sea, sin el número, sí va a la guerra. Entonces, esta básicamente es la población que el instrumento afecta en la dirección contraria. Bajo monotonicidad, esta población no debería existir o no. Correcto. Listo. Muy bien. Entonces. Una pregunta, prof. Sí. Aquí, por ejemplo, nosotros no sabemos quiénes son los always takers, ¿no? O sea, No. bueno, sabemos quiénes son algunos, que son los que no les tocó, que sí fueron. Sí fueron, Esos pero son no always saben, takers. completamente de acuerdo. Pero de la Pero hay gente unos que no digamos, sabemos. una lotería, no sabemos cuáles son always takers y cuáles no. Ah, ok. Sí. Lo que pasa es que acuérdate que en promedio, esto es bien importante, en promedio, como el instrumento era literalmente aleatorio, entonces, digamos, los que van a la guerra está compuesto de dos gente, de los compliers y de los always takers, ¿o no? Esa es la gente que decide ir a la guerra. Sí. Y el control está compuesto únicamente de los never takers, ¿o no? Sí. Y los always takers y los never... No, disculpa. No. No, eso dije, no. Y... Ahí no sé si se apagó esta cosa. Esto que dije no es verdad. Entonces ahora, el control, o sea, los que no van a la guerra, está compuesto de los compliers que no ganan la lotería y de los never takers, ¿o no? Y los que van a la guerra está compuesto de los compliers que ganaron la lotería y de los always takers, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, digamos, un poco lo que hace variables instrumentales, y esto es como pues, la magia que, digamos, pasa un poco por detrás, matemáticamente es, llega y dice, ok,
Entonces en los controles tengo los never takers y unos compliers que no ganan la lotería. Y en el grupo de tratamiento tengo los always takers y los compliers que sí ganan la lotería. Tres poblaciones, digamos que son diferentes, ¿no? Pero hay, digamos, de la población que es igual, que son los compliers, la mitad aleatoriamente están en el grupo de tratamiento y la mitad está en el grupo de control, ¿o no? Pues suponiendo que la lotería era como 50-50. Sí. Entonces lo que hace el instrumental es como que dice, ok, hay tres poblaciones, son diferentes, te identifica cuál es esta población que es como igual en estos dos grupos y se enfoca en esa población. Eso es un poco lo que hace por detrás el X traspuesto X a la, bueno, en este caso sería X traspuesto Z a la menos 1, X traspuesto Y. Z traspuesto Y, que es el estimador de variables instrumentales. Pero digamos yo individualmente no sé qué es, no sé que cada persona, no sé, o sea, no sé cada persona a qué grupo pertenece. Pero como en promedio los compliers tienen que ser igual en tratamiento y en el control, él identifica cuál es esta población que se parece mucho entre el tratamiento y el control. ¿Tiene sentido eso? ¿Lo puedo repetir? ¿Cuáles son los que no, cuáles son los que se parecen, que identifican? O sea, básicamente pensémoslo así. Los que van a la guerra está compuesto de dos grupos. Están los always takers, en este ejemplo, y están los compliers. Los compliers para los cuales Z es igual a 1, ¿no? O sea, los que se ganan la lotería. Y los que no van está compuesto de los never takers más los compliers para los cuales Z es igual a 0, ¿o no? Sí. Entonces, estos dos grupos son iguales en promedio, ¿o no? ¿Por qué? Porque Z, esta es la condición de independencia, hace que básicamente sea aleatorio, o sea, condicional en observables, a quién le tocó Z igual a 1 y a quién le tocó Z igual a 0, ¿o no? Y pues en este caso, como en una lotería, literalmente. Sí. Entonces, esos grupos son iguales, mientras que, digamos, el grupo que está en verde es diferente y el grupo que está acá, como en la nube roja, también es diferente, ¿o no? Posiblemente. En los observables. Entonces, lo que hace, pues, digamos, X traspuesto Z a la menos 1, Z traspuesto Y, o sea, la fórmula de álgebra matricial que calcula el estimador de variables instrumentales es un poco como que identifica, ok, ¿cuál es el grupo azul? O sea, ¿quién se parece a la izquierda con a la derecha? Que eso debería ser el grupo azul. Se enfoca en esos y mira cuál es la diferencia en los outcomes de esas personas. Y dice, yo a esas personas no las puedo comparar con los verdes porque son diferentes, ni con los rojos porque son diferentes o no. Sí, prof. Listo. Ok, entonces, pues nada, esto es básicamente el ejemplo que tenemos. Entonces, básicamente, los compliers, en este caso, la gente que se mete al ejército sin importar qué. Los compliers son los que meten al ejército cuando les sale el número y si no, no. Los overtakers son la gente que se mete al ejército sin importar qué. Los nevertakers es la gente que no se mete al ejército sin importar qué. Y están los defiers, que son los raros, que es como, si a mí me sale el número, decido no ir a la guerra, pero si no me sale el número, entonces sí voy a la guerra. Y esa pues es gente muy rara, eso no debería existir en la población. Pues en este ejemplo. Entonces ahora esta parte es bien importante. Entonces miremos cómo se comparan y por qué variable instrumental es capaz de identificar eso. Entonces digamos que tengo estos cuatro grupos. Tengo los never takers, los compliers, los defiers y los always takers. Entonces, los never takers, que es la gente que no va a la guerra sin importar qué, esto es verdad. O sea, básicamente, JI01 es igual a JI00. Y les recuerdo que JI es básicamente cuál es el estatus del tratamiento
y de la variable instrumental o no. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué esto tiene que ser igual a 0 para ese grupo? Pues porque no van a la guerra, ¿no? No van a la guerra sin importar qué. Y entonces recuerden que lo que habíamos dicho es que el único camino por el cual Z afecta a Y es ir a la guerra o no. Entonces, sin importar cuánto valga Z, que es el instrumento, si ellos deciden no ir a la guerra, los Ys tienen que valer lo mismo o no. Sí. Listo. Entonces, digamos, para esta población, pues, los Ys valen 0. Diga, no valen 0, sino que valen lo mismo. Entonces, digamos, la diferencia entre Y cuando van a la guerra, o sea, o cuando el instrumento vale 1 y cuando el instrumento vale 0, es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Ahora, están los defiers, que es esta población rara, que es la población para la cual, digamos, va a la guerra cuando el instrumento le sale 0 y no va a la guerra cuando no. Entonces, esta población básicamente no debería existir. Entonces, digamos, por esa diferencia, no nos deberíamos preocupar porque simplemente no hay nadie en esa población o no. Sí. Sí, profe. Ahora, Sí. los que siempre van a la guerra es un argumento parecido a los never takers. Para esa gente, el Y vale lo mismo siempre, ¿o no? O sea, Y11 vale lo mismo que Y10. ¿Por qué? Porque esa gente, sin importar que va a la guerra, lo que importa es si fueron a la guerra o no. Entonces, si esto vale 1 o vale 0, no importa, los Ys valen lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Listo? Y obviamente están los compliers, que son los que ya dijimos que son los que nos importan, que es la gente que el instrumento hace que vayan a la guerra o hace que no vayan a la guerra. Entonces ahora, por un momento, recuerden que delta de la variable instrumental es, digamos, el efecto, lo voy a poner así, de Z en Y, dividido entre el efecto de Z en D, en el tratamiento, ¿o no? Sí. Entonces, este efecto de Z en Y, yo lo puedo dividir en 4 partes. Uno que sería como la proporción de always takers. Que yo no sé escribir. Por el efecto sobre ellos, ¿o no? Y lo voy a poner así, AT, para no escribir todo eso otra vez. Más la proporción de defiers por el efecto de los defiers, más la proporción de la población que sería compliers por el efecto sobre los compliers, más la proporción de los que me hace falta. Never takers por el efecto de los never takers. ¿Estamos de acuerdo que el efecto de Z en Y lo puedo hacer eso? O sea, como intuitivamente, no lo pensamos matemáticamente. Entonces, yo básicamente puedo dividir la población en 4 grupos. Entonces hago la proporción de cada uno de esos grupos por el efecto en ese grupo, ¿o no? Sí. Ahora, y pues obviamente el denominador sigue siendo el efecto de Z en D. Que ahorita también podemos dividirlo en esos 4 grupos. Pero básicamente, ¿cuál es el efecto en los always takers? Recuerden que este es el efecto de Z en Y. ¿Eso a cuánto sería igual? 0. Exacto, lo dijimos ahorita. ¿Cuál sería el efecto en los never takers? O sea, este de acá. También 0, ¿no? 0. ¿Listo? ¿Qué proporción de gente es defier? 0. 0. Y entonces esta suma súper complicada básicamente queda como la proporción de los compliers por el efecto de los compliers, ¿o no? Porque todo lo demás se vuelve 0. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, bro. Listo. Muy bien. Y ahora el efecto de Z en D. Entonces, básicamente eso, igual que antes, lo puedo escribir como la proporción de los always takers. Pues lo voy a hacer acá abajito. Y ahorita lo pasamos acá. Entonces, más bien, esta de acá lo puedo escribir como la proporción de los always takers por el efecto en los always takers. Ahora, recuerden que este es el efecto de Z en D, ¿no? Te lo voy a poner una D acá arriba. Más la proporción de los defiers por el efecto de los defiers, pero en D, más la proporción de los compliers por el efecto de los compliers en D, más la proporción de los never takers por el efecto en los never takers, pero en D, ¿no? Entonces, ahora pensemos un poco lo mismo. ¿Cuál es el efecto del instrumento en los always takers? También 0. Cero, porque pues por definición esta es gente que se hubiera metido a la guerra sin importar qué. Entonces el efecto en si van a la guerra o no es 0. ¿Cuál es el efecto en los never takers? Es 0 porque es gente que no hubiera ido a la guerra sin importar qué, entonces el instrumento no los afecta. Obviamente, como antes, esto debería ser 0, no hay defiers, por moneticidad. Y esto me queda la proporción de los compliers. ¿Y cuál es el efecto del instrumento en los compliers? Entonces, recuerden que es la gente para la cual, si el instrumento me sale 0, no voy a la guerra, y si me sale 1, voy a la guerra 1. Entonces, ¿cuál es el efecto del instrumento en la probabilidad de la guerra para este grupo? ¿Punto 5? No, ¿por qué punto 5? 1, ¿no? 1. Sí, o sea, si me toca voy, punto. Exacto. O sea, si te sale el número, esa es la gente que si no sale lotería no va, y si le sale el número de lotería, va. Entonces, esta gente es, en teoría, el efecto es 1. Solamente la mitad de la gente va a la guerra porque, si digamos, la lotería sale 50-50, pero el efecto es 1, ¿o no? Ya, sí. Y entonces acá abajo básicamente me queda la proporción de los compliers, ¿o no? Y entonces se cancela esta parte y me queda el efecto en los compliers, que recuerden que es el efecto de Z en Y. Entonces por eso es que hablamos que esto solamente es un late, porque es un efecto, pero local, esta es la parte clave, local, y local quiere decir solo para los compliers. De ahí viene la L del late. El late obviamente es, pues viene el average streaming effect que ya conocemos, ¿o no? Sí, profe. Listo. ¿Todos nos de acuerdo con esa álgebra sencilla que hicimos o no? Yo nada más una pregunta, Sí. ¿por qué quedamos que el efecto de los never takers era 0? Entonces, o sea, básicamente hay dos efectos, ¿no? El- ¿El sí, de arriba sí. o el de abajo? No, el de arriba, pero en el caso de Vietnam. Porque, o sea, no es que el efecto sea, o sea, bueno, sí, el efecto sí es 0, pero es básicamente, esta gente, el efecto de Z en ellos no afecta, porque recuerda que toda la idea del instrumento es que la única manera en la cual puede afectar Y es a través de, digamos, si vas a la guerra o no. O sea, es el único canal por el cual el instrumento puede afectar la variable final, el resultado. Entonces, si tú no vas a la guerra sin importar qué, pues el efecto de que te salga el número 1 o 0 en cualquiera que sea tu Y es 0 o no. O sea, no puede haber efecto, porque tú no vas a la guerra sin importar qué. Ok, es que se me estaba ocurriendo de lo que estábamos hablando la vez pasada, que si te sale lotería, a lo mejor eres más probable a querer ir a la universidad para no ir y eso puede afectar tus ingresos. Entonces, Exacto. en ese caso, entonces sí importaría la Z, ¿no? Ahí sí, completamente de acuerdo. Esto es bajo los supuestos, digamos, el supuesto que se cumplan todos los supuestos que habíamos hablado antes. Ah, ya, entonces ya entendí perfecto. Sí, listo. Súper.
Muy bien. Bueno, esto básicamente es lo que hemos hablado ahorita. Ok. No, pucha, solo que ya hablamos, entonces me lo voy a saltar. Entonces, básicamente, acá la parte clave, o sea, tal vez es como esta parte, es, recuerden que variables instrumentales, lo que me identifica, esta es la parte como más importante, identifica un late. Y la parte acá clave es el L, que es solo los definers, solo los compliers. Entonces, identifica un efecto promedio del tratamiento, pero sobre la población que el instrumento mueve, llamémoslo así. Entonces, básicamente el instrumento hace que pasen de control a tratamiento o aumenta su probabilidad de ser tratados, pensémoslo así. Y eso es importante porque esto puede ser bien diferente del ATE si el efecto sobre los compliers es muy diferente del efecto sobre los always takers o los never takers, por ejemplo. Y eso depende de contexto a contexto, si son muy diferentes o no. ¿Listo? Pero yo nada más me quedé con una duda. Sí. Que, o sea, si se están cumpliendo los supuestos, entonces para este caso sería lo mismo calcular todo como con variables instrumentales a nada más correr una regresión de Y sobre Z. Digo, o sea, no sé si me voy a entender con la pregunta. No, o sea, no, digamos, OLS no sería lo mismo. No. Creo que esa es tu pregunta. Es como si literalmente es lo mismo algebraicamente. No, pero conceptualmente sí, o sea, esto sí es lo que está pasando, es lo que te va a identificar variables instrumentales es el efecto que tiene Z sobre Y para esa subpoblación, para los compliers. Lo que pasa es que si tú lo haces en un marco de variables instrumentales, ten en cuenta que, o sea, si tú antes haces como reg de Y contra Z, R no vas a ver, pues, y nosotros igual no sabemos, pero como que por detrás se van a identificar, pero tú no sabes cuáles son los compliers. Entonces va a calcular literalmente para la población de todo el mundo, Y contra Z, y te va a dar como un estimador raro, porque no sabes de los compliers. Sí, ya. Sí, es como la parte clave. Sí. Entonces, dado que tú no sabes cuáles son los compliers, tienes que hacer variables instrumentales para que, digamos, por detrás, mínimos cuadrados ordinarios, entonces tapas, te identifique cuáles son los compliers y identifique ese efecto. Ok. Sí, perfecto. Gracias. Listo. Prof, tengo una pregunta de la población y, o sea, ya vimos que es el efecto es aleatorio y eso, pero para pensar que nuestro como estudio es bueno, necesitaríamos que los compliers representen a la mayoría de la población. No tanto que representar a la mayoría de la población, o sea, sino que sean como la población que es como desde un punto de política pública interesante. Ok. Entonces, eso depende básicamente de cuál es la pregunta que quieres responder. Entonces, vámonos a lo del efecto, digamos, de la lotería en Vietnam y eso. Entonces, si tu interés es responder la pregunta como general de cuál es el efecto de hacer servicio militar en la vida de las personas, como que el estudio de Vietnam no es tan útil, ¿o no? No. Porque, digamos, en tiempos normales, la gente que va a la guerra es pues, una población muy diferente de la gente que no, y entonces, pues, como que, y de la gente que bajo, digamos, una lotería como la de Vietnam es inducida a ir a la guerra, o sea, los compliers. Ahora, si tu interés, o sea, esto es la diferencia es muy pequeña, pero si el interés, por ejemplo, supongo que a ti te pregunta, no sé, el presidente de Estados Unidos, te dice, estoy pensando en instaurar, digamos, un servicio militar obligatorio, pero por medio de una lotería. Que es literalmente, no sé cómo pasa en México, pero es como pasa en Colombia. Así es en México. Exacto, cuando yo me gradué del colegio, básicamente uno iba un día al ejército, sacabas una bolita y si salía la bola negra, te tenías que hacer servicio militar. Sí, aquí es igual. Entonces, esa pregunta sí la podrías responder, o sea, o es muy parecida a la pregunta de la lotería de Vietnam, ¿o no? Entonces, todo depende básicamente cuál es la pregunta que tú estés haciendo. Y pues, las dos preguntas, en este caso particular, las dos preguntas son interesantes, solamente que las pregunta gente diferente en momentos diferentes. Puede que tú tengas una ley instrumental que cumpla con los 5 supuestos, pero la población de complier
no responda ninguna pregunta de política pública. En ese caso, pues tu estudio es completamente inútil. Ya, ok. Sí, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Listo, entonces, ahora vamos a ver esto mismo digamos, en un contexto ligeramente diferente, pero lo que, digamos, conceptualmente hacer muy parecido a lo que acabamos de hacer, que es cuando un experimento no tiene, digamos, la gente no se mantiene perfectamente en su grupo como asignado por el tratamiento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, por ejemplo, pensemos en un experimento aleatorio controlado, o sea, un RCT, pero en la mayoría de los RCTs uno realmente no puede obligar a la gente a tomar el tratamiento, sino que uno se los puede ofrecer y ya. Entonces, supongamos, por ejemplo, no sé, pues digamos, oportunidades o progresa o lo que sea, que fue evaluado con un experimento aleatorio. Era muy difícil obligar a la gente a que aceptara el dinero del gobierno. Obviamente, la mayoría de la gente que le ofrecen dinero gratis, pues, o sea, una transferencia monetaria condicional a unas pequeñas cosas, va a aceptar participar en ese programa. Y a los del grupo de control, pues les queda imposible acceder porque, pues digamos, el gobierno tiene como una lista de beneficiarios posibles, de acuerdo al estatus de tratamiento y control, pero puede que no todos los tratados decidan ser tratados. O, por ejemplo, supongamos que el gobierno de México voluntaria un poco de personas para la prueba de la vacuna de Pfizer, que pasó. El gobierno no te puede obligar a ti, literalmente, no te puede obligar a que aceptes la vacuna. Entonces puede que dentro del grupo de tratamiento haya una gente que diga, no, gracias, yo no quiero el tratamiento, y se vuelvan como, o sea, es gente que no cumple con el estatus asignado por ellos, por, digamos, por yo, el experimentador, que tengo una lista de tratamiento y de control. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Entonces, Sí. entonces vamos a pensar en un experimento como ese. Básicamente, está el grupo de control, ese grupo de control, pues todo el mundo es control y nadie puede acceder al tratamiento. Y está el grupo de tratamiento, donde, digamos, yo les ofrezco el tratamiento, pero ellos deciden si lo aceptan o no. Entonces, yo voy a llamar a esto. En el caso del problema del seguro popular era más o menos así. O sea, es que en el paper como que no lo dicen claro, como que dicen que pues... A ver, pienso, sí podría ser un poco así, porque podría ser como que tú vas al municipio y le ofreces el programa a todo el mundo en el municipio y hay gente que por pereza no va y se inscribe, no sé. Ajá. Exacto, Ok. podría Sí. pasar. Ok, ok. Entonces, claro, entonces básicamente ahora voy a introducir como una red tradicional, entonces voy a llamar CI, básicamente cuál es el estatus como de compliance, o sea, si decide como añadirse o apegarse al protocolo que a lo que yo le ofrecí o no. Entonces, digamos, CI es igual a 1 si decide tratarse después de haberle ofrecido el programa, y CI es igual a 0 si decide no tratarse después de haberle ofrecido el programa. ¿Listo? Y entonces acá es bien importante, es una nomenclatura súper estándar, vamos a hablar de dos cosas. Una es el efecto de la intención de tratar y otro es el tratamiento en los tratados. ¿Listo? Entonces, la intención del tratamiento básicamente va a ser definida como la diferencia entre cuando yo ofrezco el tratamiento igual a 1 y cuando ofrezco el tratamiento igual a 0. Recuerden, como el tratamiento es aleatorio, esto básicamente es igual que la esperanza de lo que yo observo, dado que TI es igual a 1, comparado con lo que yo observo cuando TI es igual a 0. Y acá la diferencia entre lo que escribí a la derecha y lo que escribí a la izquierda es que acá son los resultados potenciales que yo no observo y acá es lo observado, ¿o no? Y yo la razón por la cual puedo hacer esta igualdad es porque tengo un RCT, o sea, un experimento o no. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Lo puedes repetir? ¿Cómo estuvo eso? A ver, la El diferencia efecto entre de... lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, o sea, como este igual,
la diferencia, digamos, en términos algebraicos, es que acá tengo los resultados potenciales, si se dan cuenta, son como Y1 y Y0, que yo no observo. Ajá. Y lo que está a la derecha es lo observable, que es básicamente el valor esperado de Y, o sea, lo que yo observo para los tratados, y el valor esperado de Y para los no tratados. Sí. Y estas dos cosas son iguales en promedio porque T es aleatorio. Ok. Esto lo hemos visto, o sea, pues hay como unos espacios intermedios en el álgebra acá, pero intuitivamente piensen en esto. Es como, si yo quiero saber la diferencia entre, pues, cuál es el resultado potencial 1 y 0, o sea, digamos, de haber sido tratado y no, y yo asigné aleatoriamente T, entonces yo simplemente puedo mirar lo observado, ¿o no? Porque, digamos, en promedio, el valor esperado de Y para los tratados va a ser igual al valor esperado de Y1 para los tratados. Y el valor esperado de Y para los no tratados, pues va a ser en promedio igual a Y0 para la población, ¿o no? Es más, esto yo le podía quitar el condicional a T y esto me da el valor esperado. Bueno, sí, no, esto está bien, así. Esto es básicamente, porque Y es tratado, esto es básicamente igual al valor esperado de Y1i. Y esto acá es igual al valor esperado de Y0i. Porque T es aleatorio, ¿o no? Ok. Listo. Entonces, el ITT está definido así y es el objeto que nosotros hemos hablado hasta ahora. Es el que nosotros le llamábamos también el ATE antes. Pero es importante como saber a qué nos estamos definiendo. Ahora le vamos a llamar la intención del tratamiento porque estamos hablando de cuál es el estatus que yo le asigné, sin importar si la gente decidió el tratamiento o no. Entonces, por eso no le vamos a llamar el ATE, sino le vamos a llamar el ITT. Y eso es un lenguaje súper estándar cuando se habla de experimentos, sobre todo. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace este objeto es que no le importa nada, básicamente, si alguien aceptó o no aceptó el tratamiento, simplemente miramos cuál es el estatus de haberlo ofrecido. Entonces, desde el punto de, digamos, pensémoslo por un momento, desde el punto de política pública, supongamos por un momento que el gobierno de México decía hacer un experimento aleatorio con la vacuna del coronavirus. Entonces, lo que hace es que aleatoriamente a la mitad de la población eventualmente le ofrece la vacuna y a la mitad de la población no se la ofrece. ¿Listo? O el caso de Seguro Popular. A una gente le ofrece el Seguro Popular y a otra gente no. O el caso de Progresa, a alguna gente le ofrece Progresa y a otra gente no. Entonces, esto es simplemente cuál es el efecto de haber ofrecido el programa sin importar si la gente lo adoptó o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, hay otro efecto que es el tratamiento en los tratados, que se conoce como el TOT, que es básicamente el efecto de el outcome potencial cuando la gente es tratada y acepta el tratamiento, o sea, cuando le ofrecen el programa y lo acepta, comparado con la gente que no le ofrecen el programa, pero si se lo hubieran ofrecido, lo hubiera aceptado. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, básicamente, este es el tratamiento en la gente que efectivamente decide aceptar el tratamiento, ¿o no? Y el contrafactual es la gente que hubiera aceptado el tratamiento si se lo hubieran ofrecido. Entonces, pensemos, devolvámonos un poco al ejemplo. Desde el punto de política pública, ¿qué les importa a ustedes? ¿El ITT o el TOT? ¿Qué les importa más? Pues el ITT, ¿no? En general sí, porque es muy difícil para un gobierno obligar a las personas a aceptar un programa, ¿o no? Sí.
Entonces, desde el punto de vista de política pública, en general, esto no siempre es verdad, pero en general lo que importa es el ITT. En cambio, digamos, pensemos en el caso de la vacuna en particular. Si yo soy el laboratorio que desarrolló la vacuna, ¿qué me importa a mí? ¿El ITT o el TOT? Digamos acá, del secretario de Salud. ¿Cómo? Que en el segundo caso, el TOT. Exacto. A mí lo que me importa un poco es cuál es el efecto de la vacuna en la gente que se vacuna. Digamos, desde el punto de vista del laboratorio que desarrolló la vacuna, ellos, y literalmente esto es lo que le muestran a la gente, es el efecto si te tomas la vacuna efectivamente en la probabilidad que te dé la enfermedad es tanto o no. O sea, es el TOT. Pero eso es la gente que sí tomó la vacuna. Pero desde el punto de vista del secretario de Salud o el Ministerio de Salud o como se llame, o López-Gatell, dado que él no puede obligar a la gente a vacunarse, a él lo que le importa es el ITT. ¿Cuál es el efecto de ofrecer la vacuna o no? Sí, profe. Entonces es importante tener esta distinción. Y de nuevo, estos dos objetos pueden ser muy relevantes, depende de la pregunta y de quién se la haga. Tanto para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora, hay una relación casi que mecánica, o pues no, literalmente mecánica, entre el ITT y el TOT. Entonces básicamente, el ITT de nuevo es, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo observo para los tratados y lo que yo observo para los controles o no? Yo esto lo puedo escribir, digamos, un poquito más largo de la siguiente manera. Puedo escribirlo como la proporción de gente que acepta el tratamiento cuando es tratado. Entonces acá básicamente son tratados y aceptan el tratamiento, más la proporción de gente que no acepta el tratamiento por pues, el valor esperado para esas personas. O sea, cuando se les ofrece el tratamiento y deciden no tratarse. Esto es básicamente acá, si se dan cuenta, es un promedio ponderado que suma a este objeto de acá arriba, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, yo puedo decir, ¿cuál es el efecto de, o sea, digamos, cuál es el valor esperado de lo que yo observo en los tratados? Yo lo puedo dividir en dos grupos. Y pues, digamos, con un promedio ponderado que sume a él. Uno es, pues tengo la gente que hubiera aceptado el tratamiento cuando se lo ofrezco. Entonces calculo el valor ponderado, el valor esperado de Y para las personas y lo multiplico por la proporción de esas personas. Y a eso le sumo el valor esperado de Y para los que no hubieran aceptado el tratamiento, o sea, los que no son compliers cuando se lo ofrezco, multiplicado por la proporción de las personas, que es 1 menos C, donde C es el parámetro clave, es la proporción de gente que acepta el tratamiento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? De acuerdo, profe. Y puedo hacer lo mismo para el segundo objeto, que es el valor esperado de lo que observo para los controles. Entonces puedo decir, ok, pues eso simplemente lo puedo dividir en dos. Va a ser el valor esperado de Y para los controles condicional a que hubieran aceptado el tratamiento si los ofrecen por la proporción de esa gente, que es C, más, pues lo que pasa es que como hay un menos, pues entonces se vuelve menos. El valor esperado de Y para los controles condicional a que no hubieran aceptado el tratamiento si se los ofrecían por la proporción de las personas, que es 1 menos C, y ya. ¿Ok? Y entonces si tengo esto, yo puedo reorganizar las cosas un poquito. Básicamente voy a coger los dos primeros términos y los voy a agrupar. Y eso me da este recuadro acá abajo, en verde. Entonces básicamente C multiplicado por el valor esperado de Y para los que aceptan el tratamiento, menos el valor esperado de Y para los tratados, para los controles que hubieran aceptado el tratamiento si los ofrecen, y agrupo los términos de la derecha, digamos, en este término acá abajo, que es 1 menos C, el valor esperado de Y
para los tratados que no hubieran aceptado el tratamiento si lo ofrecen, menos el valor esperado de Y para los controles que no hubieran aceptado el tratamiento si los ofrecen. Entonces acá la parte clave es que lo que está en azul es igual a 0. ¿Por qué? Porque noten que esta es gente que igual no se trata. Entonces, digamos, si se dan cuenta, esto es parecido como al exclusion restriction que habíamos hablado antes. Porque es el valor esperado de Y para los tratados que no aceptaron el tratamiento, comparado con el valor esperado de Y para los controles que no hubieran aceptado el tratamiento. Entonces, esta gente como que nunca es tratada, ¿o no? Y si nunca es tratada, pues básicamente el valor esperado de Y tiene que ser igual en ambos casos, ¿o no? Una gente no es tratada porque decide no tratarse, o sea, no aceptan el tratamiento aun cuando se lo ofrecen, y otra gente no es tratada porque ni le ofrecen el tratamiento, ¿o no? Sí, profe. Listo. Entonces esa parte es 0, y entonces básicamente me queda el valor, o sea, me voy a enfocar en lo de arriba, me queda esto acá, que es el valor esperado de Y cuando se tratan condicional a que acepten el tratamiento, menos el valor esperado de Y cuando no lo ofrecen el tratamiento, pero lo hubieran aceptado si se lo hubieran ofrecido. Y esto acá, exactamente la fórmula del tío, ¿no? Si quieren se pueden volver a compararla. Pero comparen básicamente el recuadro verde que está acá abajo, o pues rojo, no sé cómo lo quieran poner. Esto de acá. Esto que está en rojo, si ustedes lo comparan, es la fórmula que habíamos dicho que era el tratamiento en los tratados. Exactamente lo mismo. Entonces, como el segundo término es 0, lo que me queda es que el ITT es básicamente el tratamiento en los tratados multiplicado por C, donde C es la proporción de gente que acepta el tratamiento. Sí, profe. Ok, entonces, volvamos un poco a lo de política pública. Si ustedes son, digamos, si a ustedes les interesa el ITT y son el ministro de Salud, y esto es igual a el tratamiento en los tratados por C, a usted lo que le interesa es que en la población aumente, pues, digamos, el efecto. Entonces hay dos maneras de aumentar el efecto. Una es aumentando el tratamiento en los tratados, ¿o no? O sea, por ejemplo, en el caso de la vacuna, es que la vacuna sea más efectiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero otra política que digamos, tiene el mismo efecto al final es aumentar la proporción de gente que acepta el programa o que acepta la vacuna, ¿o no? Sí. Entonces, cuando uno es el hacedor de política, le interesan los dos factores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy comparando, no sé, dos políticas educativas que quiero que aumenten la educación, y una es, no sé, becas a gente pobre, y otra es inversión no sé, en escuelas públicas, yo tengo que mirar dos cosas. Bueno, eso es un mal ejemplo. Entonces, unas son becas para niños pobres y otros son mejores alimentos. Puede ser, sí, esa es una buena idea. Entonces, si yo a mí me interesa saber cuál es el efecto de eso, o sea, o mejorar el efecto de eso en la población, yo tengo dos maneras de comparar las políticas, o las debo comparar en dos sentidos. Uno es ver cuál más efectiva en la gente que efectivamente acepta la política, y la otra es aumentar la tasa de adopción. Entonces puede que haya políticas públicas que la gente adopte más, pero sean menos efectivas, y hay políticas públicas que sean más efectivas, pero la gente adopte menos, ¿o no? Entonces al final puede que las políticas sean como igual de buenas. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Sí. Listo. Muy bien. Ahora, un par de cosas es que lo primero, yo no observo cuál es la tasa de adopción en el grupo de control, lo cual no es un problema, porque si yo hice tratamiento aleatorio, en promedio, el grupo de control es igual al grupo de tratamiento, y entonces yo puedo asumir, que es un poco lo que hice arriba, que la tasa de compliance es la misma en los dos grupos, porque los grupos son en promedio iguales, ¿o no? Sí. Ok, listo.
para estimar esto de arriba, es clave asumir que no hay interferencia. O sea, básicamente que se cumple la exclusion restriction o que no hay básicamente y que no hay spillovers, que no hay externalidades. Porque la única manera de asumir que esto de acá es 0 es si efectivamente para el grupo de tratamiento que no acepta o sea, básicamente, sí. Para el grupo de tratamiento que no acepta el tratamiento y para el grupo de control que no hubiera aceptado el tratamiento si lo ofrecen, que esas dos cosas son iguales. Entonces necesitamos que el exclusion restriction se cumpla, pero aparte de eso que no haya externalidades. Porque digamos, si hay externalidades, este Y podría ser diferente que este valor esperado de Y. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, vivo cerca a los tratamientos y a mí a mis vecinos los tratan y eso afecta, aunque yo no acepte el tratamiento, eso afecta mis resultados, entonces ese valor esperado cambiaría o no. Sí. Listo. Entonces, básicamente acá, en el fondo, digamos, por detrás se necesita SUTBA y se necesita pues, la exclusion restriction o validez. Solamente que está escrito de otra manera, pero es básicamente los mismos supuestos. Listo. Entonces, ahora, yo que puedo calcular fácil, muy fácil con el experimento, puedo calcular el ITT o no. Es como el más fácil de calcular. ¿Cómo calculo eso? Pues básicamente miro cuál es el valor esperado de Y, los tratados, y lo comparo con el valor esperado de Y para los controles o no. Que es lo que sabemos hacer con experimentos, ¿no? Si ya lo hemos discutido varias veces o no. Sí, bro. Y ahora, si yo tengo esto acá que lo puedo calcular fácil, y yo puedo calcular cuánto es C, porque digamos que le pregunto a los tratados cuánto aceptan el tratamiento y no, puedo calcular el TOT o no. Sí. ¿Listo? Entonces yo puedo calcular el TOT como el ITT dividido entre C. De nuevo, dos supuestos. Uno es que la tasa de compliance en el tratamiento y el control, que casi que está garantizado porque es un experimento. Y la otra es que se cumple, que no hay externalidades y que no hay, y que se cumple, digamos, la restricción de exclusión. Ahora, ¿cómo se hace esto en la vida real? Pues ustedes lo pueden hacer así. Uno lo hace usando variables instrumentales. Donde, ¿cuál es el instrumento acá? La CI. No, esa es la que es endógena. Tú la que hiciste, tú la que digamos cumple con los supuestos del instrumento intuitivamente es el estatus que tú le asignas. Porque lo asignas aleatoriamente. Entonces, eso que casi, como lo asignas aleatoriamente, hace que se cumpla casi por definición que el instrumento es válido. Y la variable endógena, o sea, la que tiene un problema, sería, en este caso, el compliance. Entonces, pensemos esto rápidamente. Esto Z está asignado aleatoriamente, entonces, pucha, ya son las 5:30. No me he dado cuenta. Seguimos la próxima clase. Y ya creo que acabamos con eso, variables instrumentales la próxima clase. El jueves. Bueno, profe, hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Gracias. Listo. Nos vemos el jueves. Gracias, profe.